¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien, muy ¿Todo bien. tranquilo? Perfecto. Bueno, así me gusta, así me gusta. Si quieren reírse, aprovechen ahora. Ríanse un poquito, a ver. A ver, muestren un poco los dientes. ¿Cómo andas, señor bien? Bien, muy bien. Qué Gracias por traje la brilloso ese invitación. de casamiento ese. Para mí intratable. No, amerita, sí, lo mínimo. Lo mejor. Mínimo indispensable. Bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos como cada noche. Mirá qué rubia bonita ahí. A ver, ¿quién es? Buenas noches. ¿Cómo anda, señorita? ¿Bien? Navarro Esqueloto. Qué atento que está. ¿Barros Esqueloto? ¿Es algo de los Mellos? Hermana. La hermana. La hermana. Hola. Mirá vos, ¿la primera vez que viene Intratables? Sí. Bueno, agárrese fuerte. Seguro no durmió Carolina. noche. ¿Qué dice su familia? ¿Está casada? Sí, Vino con su marido. vine con mi ¿Y esposo. qué opina que viene Intratables? No, me acompaña siempre. Sí, bueno. ¿Cuál es mejor de los dos? Hermanos. Los tres, tengo tres. Bueno, pero de los famosos. Los dos son iguales. Los dos son igual. Sí, Qué buena ¿De definición. qué cuadro es? de gimnasia. Ah. Muy bien. Gimnasia, con nuestro amigo Nacho Julián, mirá vos. Solo para la gente de Gimnasia Grima La Plata. Te mando Bueno, un beso ¿cómo andan grande. Bien, muy bien. Este mes Gillette es la hermana de los Barros Esqueloto. ¿Cómo se llama, señora? Carolina. ¿Señora o señorita? Señora. Señora. Pregunto por la cantidad de cosas que me dicen acá por la cucaracha. Cada delincuente. Este mes Gillette, tenga cuidado con Débora Plager, con Liana, porque son Tremendo. celosas. Sí. Mientras usted se comporte bien, No, ningún yo- problema. ¿eh? Acá hay gente que pregunta, sí. Hay una necesidad, ¿viste? Hay mucho hombre acá. Sí, este programa, sí. Hoy hay poca dama, Sí, ¿eh? sí. El cupo debería ser mucho más alto. Hay días que no, pero hay días que sí. A ver cuántos son, sí. Sí. Oye, Eso pero es es, ir a los ¿Eh? es un barco de Hong Kong. Aquel que está sector. viendo- Sí, tres rubias tenemos en el. Bueno, saludo a todos los invitados, los que se van sumando. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Muchos invitados y por supuesto vos que estás del otro lado, que sos el que sos la protagonista cada noche aquí en América, en todas partes del país y del mundo también. Te saludamos. Vamos al primer informe que tiene que ver con la campaña. Se largó la campaña y uno ve a los políticos, a los candidatos haciendo cosas que nunca hubiese imaginado. De hecho, Cristina yendo a un canal de televisión, yendo a Crónica, charlando con Chiche, riéndose, divirtiéndose como si fuese prácticamente ya una mediática más, con todo lo que le ha costado arribar a un set televisivo, ¿no? En los últimos años. Ahora está en campaña y en campaña, señoras y señores, todo vale. CFK dispara en televisión. La expresidenta arriesga todos sus cartuchos de cara a las generales. Estas son sus definiciones políticas más picantes de la nota con Chiche. ¿Y ahora por qué no fuiste con el peronismo? Perdón, el peronismo estamos todos juntos en Unidad Ciudadana. Néstor decía, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Soy Sos peronista. ¿Por qué te presentás? ¿Por miedo? ¿Por fueros? No, por deber. Era la dirigente que mejor medía para el peronismo en la provincia. Todos los días hay despidos por goteo. En realidad las cosas no están bien, Chiche. Y ahí donde encontrás el deber. Y sí, Lo que está pasando, digamos, en el plano jurídico con vos y con tus hijos. ¿Sentís miedo por ellos en algún momento? que mis hijos estén perseguidos por haber sido sucesores del padre. Mi hija, cuando llegó a Olivos, tenía 12 años y están como formando parte de una asociación ilícita. Esos No, 4 millones de dólares que aparecieron. era lo que estaba declarado. Sí. Es todo armado, Chiche. Esta gente quiere disciplinar a todos, a empresarios, a sindicalistas, a jueces. ¿Vos no viste que hablan de que todos son mafiosos menos ellos? ¿Sabés que con los Panama Papers se cayeron ministros y Eso primeros fue ministros sobreseído. por todo el mundo? ¿Sabés cuál fue el argumento del juez? Dijo que él tenía 22 años y no sabía que estaba en esa sociedad. Y mi hija con 12 es una asociación ilícita. Mira qué linda doble vara. Fue periodismo de guerra. Fueron 8 años de un combate permanente. Hoy mismo, la demonización, la estigmatización permanente. Nunca ningún gobernante fue tan maltratado como yo. ¿Cuántos años hace que conoces a Debido? Hace muchos, a muchísima gente que conozco hace mucho tiempo. Y la tragedia de 11 fue algo muy fuerte. Yo me reuní después de que eso sucedió con casi todos los familiares. Ayudamos a muchísima gente. No les dieron nada a las víctimas de 11. Ayer nos contaron, ellos estaban intratables. No, Chiche, no le dieron no. nada. Hay gente que ni siquiera al psicólogo le dieron. No, Usted me- Chiche, no, Chiche. ¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? No, es que el maquinista no accionó el freno. El tren frenó en todas las estaciones antes. Y Pero no estaba en el tema del tren específicamente, sino en la estructura, No, que había pero- mucha plata que se había gastado. Pero si vos no frenás y te estrellás, además, Chiche, toda la inversión que hicimos... No, después en sí, ferroviario. obviamente. ¿Querés volver a ser presidenta?
no es mi... Yo lo dije el otro día cuando me lo preguntaron. Sí, pero como no dijiste eso por negación o por dialéctica, yo entendí que sí querías postular. ¿Cómo que cuando yo digo que no, vos entendés que sí? Pero vos tenés un problema porque yo tengo una comprensión de texto. Tengo entonces. formación dialéctica. Brillante, Chiche. Elisa, Buenas noches. se habló de vos en esa nota, sin nombrarte, pero se habló de vos. Chiche le cita lo que pasó en Intratables, es lo que sucedió anoche. Con todo respeto te quiero preguntar, ¿quién mintió acá? ¿Vos o la expresidenta de la Nación? Yo creo que ella miente, absolutamente. Si querés te explico. Es difícil. Le recuerdo a la gente por qué. Sí. Vos acá dijiste en este programa anoche, que de Sí, hecho por Chiche supuesto. se lo pregunta y se lo dice, que cuando ustedes tienen la noticia de lo que les había pasado, no tuvieron ningún tipo de contención, ni de asistencia, Sí. ni durante ni después. Correcto. Nunca hubo nada. Cosa que hoy la expresidenta dice otra cosa completamente distinta. Sí, si querés te cuento a lo que ella llama subsidio. Igual es difícil para mí contarlo porque entra en lo que tiene que ver con lo más interno del grupo y con lo que duele. A lo que ella le llama subsidio fue a una suma de dinero que se dio para que algunos familiares, por ejemplo, le hagan la tumba a sus hijos. Te juro que me duele contarlo porque tanto tiempo no quiso contar pobres para no estigmatizarlos y ahora sin ningún empacho, ahora que tiene que hacer campaña, sale a decir algo que para nosotros es doloroso porque no sé quién de todos no siente un poco de... No sé cómo explicarlo, pero uno quisiera tener la dignidad de poder enterrar un hijo. Y las pruebas están, si vos vas al cementerio municipal de Merlo, que es los que tiene la mayoría de los muertos en la tragedia de Once, vas a encontrar una sepultura una al lado de otra que tienen todos un cartelito que dice justicia, porque son los muertos de la tragedia de Once. Y ese dinero, que a lo que ella le llama subsidio, fue lo que le dio para que pudieran hacer en ese momento enterrar a sus hijos. Si le encanta o le parece que eso es una ayuda que se merecen, uff, qué lejos que estamos de la ayuda que necesitamos. A eso ella le llamó subsidio. Bueno, sí, entonces acepto, admito, debo haber mentido yo. Yo jamás me atrevería a decir que ayudé a alguien a sepultar a su hijo. No es mi estilo. Ya vamos a continuar con vos. Quería arrancar por el respeto que le sí, tengo sí. a ustedes, a los familiares, con esa aclaración, porque es el momento más Perfecto. delicado de toda esa entrevista y de hecho fue el título que prácticamente toda la prensa, ese Sí, episodio, la tragedia, para mí el asesinato de Once. Débora Plager, buenas noches. Buenas noches. Y es muy pertinente recordar, hoy lo hace muy bien una nota Ernesto Tenenbaum respecto del fallo del primer juicio por la tragedia de Once y el dictamen que emite el doctor Bonadío, porque Bonadío en ese dictamen dice que el maquinista Marcos Córdoba, a quien Cristina acusó de ser el responsable de la tragedia, no solamente estaba al mando de una formación que tenía los frenos que funcionaban con dificultad, sino que dijo textual Bonadío, Marcos Córdoba manejaba una herramienta vieja, corroída e insegura. De modo que en el propio fallo de la justicia ya estaba contemplado que el Estado tenía responsabilidad por justamente el modo en que las formaciones estaban mantenidas. Y no nos olvidemos que el AGN ya había hecho un informe que le había hecho llegar al ministro de Planificación Julio De Vido entre 2004 y 2003 respecto del estado de obsolescencia del sistema ferroviario y que se probó también cuando se condenó a Jaime que se había pagado un sobreprecio de 171% para comprar con sobreprecios al Renfe, vagones, furgones y locomotoras en estado obsoleto, prácticamente chatarra. Esto ya está aprobado en la justicia. Rosendo, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Bueno, se largó la campaña. O sea, esto es impensado. Una Cristina yendo a charlar a un programa de televisión, se la vio muy relajada, charlando con Chichi, una entrevista mucho más descontracturada que las que venía dando. Bueno, cuando un candidato va perdiendo, tiene que descontar ventaja, tiene que tomar riesgo. No sé si... Es decir, la Cristina que la veíamos recluida, ella ya ha visitado en lo que va de la campaña más lugares de la provincia que en toda la campaña anterior. Gestión, sí. Es decir, hoy enfrenta un panorama difícil. En consecuencia, tiene que tomar riesgo. Es decir, hacer lo que antes más no que hacía. toda su gestión. Sí, que todos sus años de mandato. Por eso, sí, tiene que tomar riesgo, ¿no es cierto? ¿Y le suma o le resta? Porque este caso, ella se mete en un tema muy complicado, que es la tragedia de Once. Y de alguna manera sale a... Bueno, ella banca su gestión y dice algo que es muy sensible, muy delicado con los familiares, con el dolor de los familiares, ¿no? Bueno, a ver. Sabe dónde se mete. Yo no decía, pero ¿qué es lo que yo no creo que Cristina hoy con esto pierda un voto de los que tuvo.
pero creo que esto le impide sumar los votos que necesita. Es decir, vos tenés 34 y 34. 32 en el medio, ¿no es cierto? Entonces, para mí es muy difícil que Cristina sume, ¿no es cierto?, en esta circunstancia. Esto me parece. Su tercio lo va a mantener. Sí, a ver, ¿cómo anda, Juan? Buenas noches. ¿Todo bien? Te escucho, por favor, buenas noches. Bueno, creo que sí, se largó la campaña hacia octubre. Nosotros, en primer lugar, como partido piquetero, como organización de izquierda, siempre acompañamos la lucha de los familiares de la masacre de Once, la lucha por el enjuiciamiento, la cárcel a Schiavi, a Jaime, y me solidarizo desde ya con la compañera. Es una cuestión que implica mucho dolor para los familiares, algo que ninguno el resto de los que estamos acá puede sentir, entonces plenamente respetuoso de lo que dijo la compañera. Después creo que en la entrevista hubo muchas otras definiciones de Cristina sobre muchos otros temas. Pero con respecto a este caso en particular, que ella dice, bueno, fue un error del Motorman que no frenó y se le dio la contención y la ayuda no, nosotros no compartimos a los esa posición. familiares, a las víctimas. No compartimos esa posición. Para nada. Nosotros en su momento fuimos críticos de cómo abordó el gobierno de Cristina la masacre de Once. Y por eso digo que nos solidarizamos con el reclamo de los familiares. Está muy bien. Sí, por favor, Gustavo. 8 años a Jaime, 5 años a Schiavi, 9 años a Cirigliano. No hay mucho más para discutir, ¿no? Al Motorman también lo condenaron, hay que decirlo. Lo condenaron a 3 años y medio, también por el estrago culposo. Pero se condenó a toda la estructura del Estado que presentó formación. A ver, en el dictamen del fiscal Delgado primero, que después el juez Bonadío hace suyo para elevar al Tribunal Oral 4, y el Tribunal Oral 4 termina dictando estas penas, se dice que los ferrocarriles argentinos metropolitanos y específicamente la formación del Sarmiento era una ruleta rusa. Te podía tocar o no te podía tocar. Y eso es responsabilidad del Estado. Y recordemos que Cristina ya se había pronunciado de otra forma, pero igual. El silencio fue total apenas se produjo la masacre y a los 5 días, en su primera aparición pública, empezó a gritar "vamos por todo" en Rosario con los cadáveres frescos, ¿no? Igual el tema es el siguiente, porque los accidentes existen no solamente acá, sino en todas partes del mundo. El tema es si este fue un accidente o no, si esto se puede, de alguna manera se pudo evitar. Hay Claudio, por favor, sí. Voy a tomar las palabras de María Luján Rey porque hoy lo explicó en una entrevista muy claramente, es un poco los argumentos de la sentencia del primer juicio oral. La sentencia fue, ayer decíamos, 2015, diciembre del 2015, y en marzo del 2016 aparecieron los argumentos, la fundamentación, donde se dice por qué se aconsejaba seguir investigando a 2 personas, a Julio Miguel Devido y a Gustavo Simionov. Dice hoy María Luján Rey, la diferencia, la de responsabilidad que tuvo el Motorman Córdoba, por ahí fue la responsabilidad del choque, pero del choque a la tragedia son todos los políticos y los empresarios corruptos, porque si las cosas hubieran funcionado como funcionaban, no se hubiera montado el segundo vagón por encima del primero, que es donde murieron, no me dejas mentir, pero más de 40 de las 52 Vamos a recordar un víctimas. poquito la historia que cuenta Elisa, que es donde CFK dice no es así, es la pregunta que le hace Chiche, y dice acá pasó otra cosa, hubo un error humano que fue el del Motorman, que no frenó, y a ustedes se les dio contención. Contame un poquito cómo viviste, resumidamente lo que se pueda, esos momentos, por favor. Los momentos, por lo menos, de escuchar esta mañana, bronca. Arrancás con bronca, porque tenemos el grupo de familiares, por supuesto, donde alguien siempre te avisa, está hablando Cristina, dijo tal cosa, y por un momento no lo podés creer. No lo podés creer, y enseguida sí, volvés a caer y te das cuenta que es la misma persona que le dijo a mi hermana, vos no sabés lo que es el dolor. El dolor lo conocía ella porque se le había muerto Néstor. Entonces ahí ya empezamos a entender si se apropió del dolor que puede sentir cualquier persona. Entonces traté de memorizar, digo, no puede estar diciendo esto. Y entonces ahí vuelvo a caer que es la misma persona que le agarró del hombro a mi hermana y le dijo, ¿viste lo que pasa por querer ir primero, porque estar primero en todo? Entonces responsabilizaba a mi sobrino de su propia muerte. Sí, eso lo dije. Entonces, eso se lo dijo que en una de las reuniones. Mirá, porque ella, la expresidente habla de reuniones. No, que tuvo con algunos situación, familiares, sí. Sí, eso fue así. La situación de mi hermana es diferente. Mi hermana en un medio, no me acuerdo cuál, a los pocos días de haber muerto mi sobrino, le hicieron una pregunta y dijo qué querría decirle a Cristina. Y mi hermana mencionó que lo que deseaba es decirle que
imaginar a Máximo adentro de un cajón para que de esa manera ella entendiera lo que estaba sintiendo. Esto en su momento le enojó muchísimo. Entonces empezó a llamarla varias veces a la casa, muchas, hasta que en un momento mi hermana accedió a atenderla y le dijo que necesitaba reunirse con ella, que quería que le dijera en la cara, porque de la soberbia no se baja nunca, que le dijera en la cara lo que había dicho en televisión. Mi hermana también es una persona batalladora, entonces dijo, sí, te lo voy a decir, entonces la mandó a buscar. ¿Dónde se reunió tu hermana con ella? La mandó a buscar con Parrilli y con la hermana de Larroque, Mariana Larroque, en Casa de Gobierno, en Casa Rosada. Tuvieron una reunión privada solas, las dos, hablaron casi 1 hora y media, y fue en ese contexto donde le dijo que estas cosas pasaban por querer ser primero, por querer llegar más rápido. Entonces responsabilizaba a Carly de haber estado en el primer vagón por querer bajar primero, que después nos dimos cuenta que era una actitud que había tomado el gobierno de responsabilizar a los que estaban viajando. O sea, desde el principio asumieron que la culpa la tenían todos por ir ahí adelante. Entonces, ya recordar eso, a la mañana arrancás así pensando, entonces estamos delante de la misma persona que como patología toma el negar. Ella niega todo el tiempo. ¿Y contra eso qué podés hacer? O te pones mal o no haces nada. Buenas noches. Mira, yo quería decir mencionando lo que Débora decía sobre la obsolescencia del sistema de transporte ferroviario. Inmediatamente después del accidente se compran 2.500 millones de dólares de locomotoras, de vagones, de durmientes y de vías de China. Inclusive se compró sin licitación y se compraron cosas tan equivocadas que, por ejemplo, las vías en Argentina tienen 18 metros y trajeron vías de 25 metros. Se quebraban, ¿no? Se quebraban. Los durmientes venían de China y pagaron 30% más caros que 5 fábricas de durmientes en Argentina que no pudieron producir. Entonces, yo creo que el sistema estaba en colapso. Y esto prueba precisamente la compra de 2.500 millones de dólares que el sistema ferroviario no funcionaba. O sea, no era un problema de sentarse adelante o del maquinista, era que los trenes no funcionaban como pero debían. peor que la gran parte de la campaña de Randazzo que hoy estamos viendo se basa en que él ayudó a mejorar el estado calamitoso de los trenes. Siguen no es calamitosos. que los trenes hoy sean una maravilla, pero respecto de lo que estaban eran un desastre. Y claramente fue así, fue un quiebre, por eso le pasan a Randazzo el tema del transporte que lo tenía, recordemos, Julio De Vido. Ahora, desde el primer momento de la tragedia de Once, incluso en gobierno no se la llamaba tragedia, siempre se dijo accidente, hubo una actitud de, fue el motorman, no sé, o cargar sobre el secretario de Transporte o figuras menores. Nunca hubo una aceptación de que cualquier decisión de Estado, como por ejemplo el subsidiar los trenes, todo el Estado argentino subsidiaba los trenes. Por ende, es responsabilidad del Estado controlar que ese subsidio efectivamente vaya para los trenes, cosa que no pasaba. Eso es una porque responsabilidad. el dinero se destinó. Obviamente, no es que no hubo dinero. Claro. Hubo dinero y mucho que no fue efectivamente al lugar que había. Entonces, la expresidenta no puede decir que fue solo un motorman que se le disparó el freno, porque había una responsabilidad como Estado, cuando se maneja la cosa pública, de controlar el estado de la situación. Buenas noches. Sí, primero ser solidario con los familiares que han sufrido mucho, con Elisa, con María Luján. La verdad que igual esto tiene que servir para todos, Toti, yo hablo con vos, porque estamos cansados de ver qué hacen los diferentes gobiernos de turno con los problemas que se le presentan. ¿Entendés? En este caso es escandaloso porque la plata estuvo y no se hizo nada y ahí vemos las consecuencias. De hecho, los trenes hasta el día de hoy siguen dejando mucho que desear. Miles, millones de personas viajan de una manera, la verdad que tercermundista todavía, y mucho más un tren. La gente va a trabajar, todos los días se levanta, llega de noche a la estación y viaja en condiciones infrahumanas. Ahora, el tema es qué hace un gobierno con un problema. ¿Cómo sale a abordarlo? Digo esto porque no es el único caso que hemos pasado los argentinos y uno ve siempre como ese silencio y uno le escucha hablar hoy a Cristina después de tantos años y dice, bueno, ¿por qué no lo dijo en su momento? ¿No? ¿Por qué no salió rápidamente a decir aunque sea esto? Claro. No, por eso digo, la verdad que yo no quiero tomar esto porque estamos en campaña y no quiero hacer lo mismo que ha tratado de hacer ellos, pero es indignante que no pueda reconocer lo que ha pasado y lo que dice la justicia, ahora debido a juicio. Es decir, ¿cómo no va a reconocer algo que pasó tan fuerte para la sociedad?
eso me parece que pinta un poco un candidato que quiere volver a instalarse, que no puede reconocer lo que pasó. La primera cuestión que me parece que es importante para un mandatario es reconocer lo que pasa para solucionarlo. Si no lo reconoce, no lo podés solucionar. Y la otra, la sensibilidad humana, digo, con relación al tratamiento de este tema. Yo la verdad que me sorprendió. Uno piensa políticamente, no tienen límite, qué sé yo, pero traer este tema en este momento, pretendiendo, yo creo, medrar algunos votos, explicar una cosa que es inexplicable, a mí me parece de una bajeza increíble. Ahora, sí, a ver, un minuto, Rosendo. Bueno, mira, yo creo que acá vos tenés la tragedia, las víctimas, ¿no es cierto?, los familiares, y vos mencionaste otro, el transporte como un gran problema de la, ¿no es cierto?, como un gran problema de la comunidad. Creo que el tema de las víctimas lo que tiene que llevar también es una reflexión sobre el tema general, ¿no es cierto? Es que en que pienso también las víctimas de las rutas de todos los días. Bueno, rutas que no están. Y bueno, vos sabés cuántas personas mueren al año de accidentes de tránsito. Por la ruta. Entre 7.000 y 8.000. Es altísimo. Y si vos vas a poner la cantidad de personas heridas, lesionadas, estás más de 100.000 en este punto de vista, ¿no es cierto? Y las condiciones en las cuales mucha gente, viste, está 2 horas para ir, 2 horas para volver. Es decir, este es un problema de un impacto social enorme, ¿no es cierto?, en las condiciones de vida. Entonces, el sacrificio de esta gente, ¿no es cierto?, tiene que hacer reflexionar es sobre un problema realmente que tiene una prioridad mucho mayor que la que a veces se piensa. Pero todo en el Estado, vos recién decías, le decías a Toti, bueno, ojo con cualquier gobierno, qué pasa con los controles. Fíjate lo que pasó con Cromañón. En Cromañón hubo un consenso, había un solo informe de un organismo de control que fue lo que condenó a Ibarra a dejar la jefatura de gobierno porteño, porque se consideró que como hay un informe preexistente respecto de cómo funcionaba Cromañón y que era peligroso y no se atendió debidamente, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era responsable. Fíjate en el caso de Cristina Kirchner o Julio De Vido. Había un informe de la GN que era una profecía autocumplida, realmente premonitorio. Decía detalladamente todo lo que estaba pasando, no solo con los subsidios, con los sobreprecios, con el dinero que se destinaba supuestamente a refaccionar vagones que nunca se hacía. Sin embargo, ni Cristina ni De Vido asumen la responsabilidad que casi como una obviedad, o tomando el antecedente de Cromañón, uno puede entender que el Estado tiene responsabilidad también sobre estas tragedias. Pero es muy difícil hablar de este tema, primero porque hay 52 muertes y a todos nos duele. No hay nadie que pueda hablar desde un lugar donde no le duela y cueste expresarse. Porque detrás de todo eso no hay palabra, no hay explicación, no hay razón que pueda calmar o quitar ese dolor que tienen todos. E insisto, lo he dicho varias veces y sostengo, yo sé cómo se viajaba en el Sarmiento. Yo soy ituzaingó, he viajado durante muchísimos años como ganado, me he metido por la ventana, he ido con la puerta trabada, con el precipicio y las vías pasando inconscientemente. Hemos puesto de acuerdo entre 6 o 7 para meternos empujando, sin importar. Yo sé cómo se viajaba. Me pudo haber pasado a mí tranquilamente lo de la tragedia 11. Era cuestión de un día para el otro, fue cuestión azarosa. En ese momento pudo haber sido 3 años atrás. No es ni del kirchnerismo, es del gobierno anterior y del anterior y del anterior y del anterior. Esto arrastra mucho tiempo. No se hizo nada ni en el kirchnerismo, ni en De la Rúa, ni Menem, ni Alfonsín, nadie. No se hizo nada. No nos vengan a hablar a los usuarios de trenes porque nadie hizo nada. Lamentablemente se hizo después de la tragedia mucho kirchnerismo y continúa este gobierno. Estaciones nuevas, trenes nuevos, sobre todo en las 4 líneas más importantes, Roca, Sarmiento, San Martín y Mitre. No es calamitoso viajar hoy en tren, falta mucho. Yo viajo en tren y los que viajan saben que no es calamitoso. Ha mejorado muchísimo. Pero falta, Diego, No, falta. Exactamente, falta un montón. Pero digamos las cosas como son, porque cuando era un desastre, ahora ha mejorado mucho, afortunadamente, aún con los errores. Gustavo, tengo entendido que el tema de la producción está totalmente comprado, el 100% de la producción nacional, tuvieron que importar porque no alcanzaba con la producción nacional. No había manera de producir más. No, los de Durmientes estaban cerradas, las 5 fábricas estaban cerradas. Bueno, había muchas cuestiones que compraban productos, no sé exactamente si eran Durmientes. Financiaron, los chinos financiaron había 2.500 millones y por eso se compró. Ciertos elementos de construcción
que tenga que ver con la fabricación y la construcción de vías y demás. ¿Saben que en su momento, digo, yo hablo como ¿saben que en su momento la Argentina a nivel trenes fue un país ejemplo en el mundo? Sí, claro. Y la idea era volver a eso. Ahora, lamentablemente... de hecho, un tren a Mar del Plata 50 años atrás tardaba mucho menos que hoy en día. Bueno, decir, antes, durante el menemismo se cerraron un montón de estaciones, aparecieron pueblos directamente. La idea era... Volvieron un montón de destinos. Yo lo vivía eso, Bueno, de mi zona. ahora habían vuelto un montón de destinos, a La Pampa, a Misiones, a Mar del Plata. Se perdió el tren de carga. No, pero sí de pasajero. Digo, habían recuperado un montón. Que ahora volvemos otra vez a perder nuevamente destinos. Pero lo que digo es que Cristina durante mucho tiempo no habló. Como decía Juan, estuvimos siendo críticos de por qué tardó en la comunicación, por qué no habló, se solidarizó con las familias, por qué el gobierno actuó tarde, por qué no invirtió antes en los trenes. Hay un montón de críticas. Ahora, hoy... En la nota con Chichi, que lo que estamos hablando, habló de 11. Creo que los que tienen que hablar es en la justicia. Hay 3 presos, decíamos, o hay más. Ya habló la justicia. Ya determinó que el Estado fue responsable. Es lo que estoy diciendo. Digo, lo que diga Cristina no es ni a favor ni en contra. No, pero marca, pero si no habla, ¿por qué no habla? Si habla, ¿por qué habla? Tiene que ver con el respeto. Tiene que ver con el respeto. La justicia es la que habla. No se puede decir cualquier disparate. Porque hay cosas que han pasado. Desde que pasó lo de Cromañón, que el señor Ibarra va a manifestación y se presenta y saca 2 votos locos. Hablaba de muere un familiar de la tragedia de Cromañón o del asesinato de Cromañón, porque la gente, y te debe pasar a vos, a tu hermana y a todos, nunca más se recupera. Están condenados a perpetua de infelicidad. Entonces que el señor Ibarra hable o que la señora Cristina, después de 5 años, diga semejante disparate. Pero si no habla, no habla. Hoy, no, perdón, pero si uno habla tiene que ser sensible. Uno si manejó un Estado y manejó un gobierno, no puede decir el disparate, el motorman no frenó. Pero eso cuando no es la un justicia, disparate. Diego, sí, porque la justicia investigó. Hay que poner los pies en la tierra. Es difícil hablar de la tragedia de 11, no es un disparate. No. O sea, es hablar o no hablar, no es un disparate. Hay que hablar con respeto. Hay que hablar con respeto. Hablar con lo que querés escuchar. Primero, yo he viajado muchísimos años en el Sarmiento, soy de la zona oeste, se ha viajado mal mucho tiempo. Creo que el kirchnerismo hizo algo más complicado, que generó un sistema de corrupción con el sistema de transporte en general, poniendo dinero. Kirchner cuando arrancó planteó el tema de los ferrocarriles como estratégico y después lo fue perdiendo. Ahí hay un problema, hay una responsabilidad del Estado muy clara. Y a mí me impacta que no hayan acompañado a las familias de las víctimas. Me impacta mucho de Cristina o de quien fuera que no se ponga al servicio, que no vaya a escuchar, que no vaya a acompañar a los que son las verdaderas víctimas, que son los familiares. Eso es realmente fuerte. Está claro que el Estado ha hecho todo mal durante el kirchnerismo, sobre todo, por lo menos hasta que se dio la tragedia en términos de manejo del transporte. Ojalá aprendamos para adelante. Hay mucho para cambiar. Los trenes siguen siendo complicados hoy, objetivamente. Seguimos teniendo un sistema de transporte muy deficitario y sigue muriendo un montón de gente. Ahora, tú te explicame una cosa, porque todos en campaña le hablan siempre a la gente más necesitada, más humilde. Y la gente más humilde viaja en trenes y viene a laburar en trenes del tercer mundo. ¿Cómo se explica eso? No te hablo de ahora, de tantos años. ¿No es un poco una contradicción? A mí me parece que... Que todos los gobiernos le hablan a esa gente, que después esa gente es la que padece esto a diario. A mí me parece que son las personas que necesitan de alguna manera que le prometan algo. Y muchos prometen y engañan. Y creo que hoy es necesario decirle la verdad. Es decir, estas cosas que están pasando, se necesita tiempo para recomponerlo. Lo importante es si ya empezamos o no empezamos. Y yo creo que en ese sentido, para la gente que viaja en tren, viaja en colectivo, que sufre el maltrato de esto, se están haciendo cosas. Yo siempre reivindico el tema del Metrobús de La Matanza, por ejemplo. Es para esa gente, es para nosotros que viajamos en colectivo. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, que ya empezó, que va a continuar, porque las inversiones precisamente van para ese lado. Es decir, creo que eso es lo más importante que nosotros tenemos que decir. Bueno, mira, yo te iba a decir algo muy simple. Yo le recomendaría a la dirigencia que viaje en transporte público. Yo siempre digo lo mismo, que vaya a hospitales públicos. Macri viajó antes de ayer, Rosendo. Macri viajó antes de ayer. Sí, pero Macri contrató extras para subir el colectivo. Yo creo que es mira, como acá se dijo, el transporte público a veces anda bien, regular y mal. No todo es lo mismo. Y cuando entras en la hora pico, aunque el transporte ande bien, te va a hacer. Pero yo creo que, es decir, la dirigencia, yo te digo que acá hay un prejuicio con el transporte público. Vos fíjate, la misma gente
de la dirigencia, que acá no usa el transporte público, cuando va a Londres usa el subterráneo, cuando va a París usa el subterráneo. Siempre hablamos de la desigualdad, ¿no es cierto? Que así como en otra época la escuela pública igualaba, yo te diría, el transporte público también iguala. Y cuando digo la dirigencia no me refiero solamente a la dirigencia política. Vos tenés tal prejuicio que muchas veces, ¿no es cierto? Alguien que tiene que transportarse en el centro, el subterráneo va mucho más rápido. Sí, llegás en un... Sí, pero Santi, una cosa breve. Por favor. Una cosa es viajar apretado. En Japón, viste que están los empujadores que te meten casi a patadas. Japón, primer mundo. Una cosa es viajar apretado, mal, es indigno. Y otra cosa, como dijo el Pollo ayer, el Pollo Sobrero, que le dijo a la hija, ahí no subís porque hay peligro de muerte. Otra cosa es lo que plantea Daniel, que haya un sistema de corrupción donde el dinero destinado a las personas de menores recursos que viajan en transportes públicos sea utilizado para los que tenían la concesión y para regresar ese dinero al ministerio y a los que tenían responsabilidad. Paulo. Entonces una cosa es voy apretado y una cosa voy al borde de la muerte porque hay una manga de delincuentes que roban la guita y la destinan a otra cosa. Es distinto. A ver, Barros Esqueloto, la quiero escuchar. Creo que... Buenas noches, gracias por la invitación. Realmente acompañar a todos los familiares que, escuchar que ya si partimos de la base que el que menos años tuvo fue el maquinista, quiere decir que hay muchos que estaban más comprometidos que él. Entonces, cerrar todo en que el maquinista fue el culpable me parece que es tomarle el pelo a la gente que viene sufriendo tanto. Nosotros a partir del trabajo de Carolina Píparo nos hemos acercado a muchos de ellos y realmente ver ese sufrimiento que uno no lo vivió en carne propia, pero creo que uno se tiene que hacer eco de eso y cuidar las palabras, y más sobre todo en campaña, porque justo en estos momentos donde es tan sensible cada cosa que uno puede llegar a decir, me parece que no es el momento. Sí, por favor, Elisa. Se olvidó, entre otros detalles, Cristina, hoy cuando habló de decir que a los 2 meses aproximadamente de haber entregado el subsidio, todas esas personas recibieron una carta documento en la que eran obligados a decir y a presentar una factura de en qué habían gastado el dinero. Tal es así que una persona vino llorando al grupo, porque antes hacíamos reuniones de grupo, ahora la tecnología permite que nos comuniquemos todo el tiempo por WhatsApp. Y la tumba que había hecho la hizo un albañil común y corriente que no le había dado factura y no tenía forma de demostrar. Y era tal la angustia que tenía de que no iba a poder demostrar que el dinero lo gastó en eso. Entonces, es decir, después de la tragedia, a ustedes les dan un subsidio para que puedan velar. No. Sí. Fue discrecional. Fue exactamente dirigido a personas que tenían escasos recursos económicos, porque recursos ¿De los humanos familiares no de las sobran. 52 víctimas, ¿a cuántos aproximadamente les dieron? Desconozco, pero no deben ser más de 10, y eligieron a las personas absolutamente justo a las que más... Lo celebro, porque realmente lo necesitaban, pero fueron los que lo padecieron porque no entendían de qué manera después podían... Y después los intimaron para que... Para que justifiquen con facturas cómo lo habían gastado. Previamente esto no se lo informaron, se lo dieron directamente, ellos lo gastaron y después se verían envueltos en una situación que no sabían cómo demostrar dónde habían puesto ese dinero. Y eran en gastos ¿Quiere comunes. decir entonces que cuando viajamos en transporte público no hay seguro? Además. Claro, porque en teoría... Tiene que haber. Teóricamente cuando vos... Claro, te dan cualquier ticket, el boleto, dice. Claro, pero en teoría, perdone mi ignorancia, pero quiere decir entonces que los trenes públicos no tienen seguro. Uno anda en un auto y tiene que tener un seguro. Porque en teoría, tendrían que haber cubierto con un seguro todo, desde ya un resarcimiento. No estamos hablando de una tumba, estamos hablando de un resarcimiento. Gente que se quedó sin poder trabajar, que pasa a ser pensionado, pero debiera tener un resarcimiento. Sí, Diego, un minuto, sí. No, sí, por eso es un momento muy difícil. Lo que escuchamos el testimonio de ella, ¿qué le vamos a refutar de que le pidió una factura? Yo realmente creo que ellos... Se puede refutar. Yo acá lo que estoy diciendo es simplemente informale, no seas mala leche. Si le vas a dar esa miseria que le diste para cubrir la muerte de tu hijo, decirle, por ¿Se puede favor, saber cuánto fue, Elisa? Sí, por supuesto, porque
Encima les mintieron. Ese es el subsidio de 20.000 pesos que se le puede dar a todos los argentinos por única vez. Encima ni siquiera les dieron la posibilidad de saber que ese subsidio que obtuvieron no lo van a poder pedir nunca más porque es por una vez en tu vida. Ese subsidio especial fue para... Claro, es al que tenemos derecho todos los argentinos. Para poder velar a las víctimas. Pero no le dijeron que era por única vez y que perdían ese derecho. Se lo dieron como si te estoy ayudando. Y les estaban mintiendo en la cara. No, digo, insisto con el dolor, no sé a cuánta, pues no lo sabe ella tampoco y nosotros estamos realmente todos sin la información exacta, hablando sin saber. Es la realidad. No sabemos si se ayudaron a 8, a 10, a 20, a 30, ¿Pero a 35. es lo importante realmente? No, pero estamos discutiendo eso. Están diciendo que debió de haber dicho Cristina tal cosa. Cantidad de Pero ella dijo que tiene posibles. la lista. Sería bueno que se la Cristina pidan y que dijo lo diera. es lo que Cristina dijo, que arrancamos con esa pregunta, arrancó Santiago, te la hizo a vos, no dijo me reuní con todas las familias de las víctimas. Dijo me reuní con algunas, dijo algo así como creo que unas 8 veces en Olivos, otros no quisieron reunirse. Debo Porque haber querían escuchado sacar mal porque fotos, escuché que dijo que con 5 familias más o menos no se reunió. Porque Eso querían lo di- fotos. No sé, por eso digo, no sabemos la cantidad, vos No tampoco lo lo sabés. Tampoco sabemos a qué cantidad familiar se ayudó o no, de cuánto era el monto. Lo único que sé, y sacando la tragedia de 11, insisto, es muy difícil hablar, todos los subsidios hay que justificar en qué o no. O todos los subsidios. Ahí está la perversidad. Pero ella no Perdóname. está diciendo, yo no saqué el tema, no fue ella. Pero por eso mismo. Ahí está la perdóname, Diego, ahí está la perversidad del Estado. Le pide a los familiares de la víctima que justifiquen el subsidio que usaron para enterrar a sus muertos y no le pedían. Por eso es difícil hablar de enterrar sus muertos. No, perdón, y no le pedían al empresario después le echan la culpa al gobierno que entregó subsidios sin controlar. Y no ¿Cómo controla los subsidios que entregas? Y no le piden al empresario, al que le dan, También que hay que pedirle al justifique los empresario, subsidios. hay que pedirle al empresario también, claro Pero que esa es la sí, perversidad a del todo. sistema, una perversidad de un sistema que siempre, digo, no es patrimonio del kirchnerismo. Siempre se instaló en la Argentina. Igual, yo lo que no me quiero quedar es instalado acá. Esta tragedia tiene que servir para que no haya más víctimas, digamos. Tenemos que aprender. Pensaba en lo que decía Elena, que a veces muy piola. ¿Dónde está el seguro de transporte ¿Dónde está el público? seguro? El seguro para cualquiera que toma transporte público. Salvo Después, que, perdóname, no sí. sea un accidente. Te voy a decir algo que es tremendo, pero lo primero que hace Todo una compañía de difícil hablar, seguro, todo sí es un- que es, ¿esto fue un accidente o hubo alguna razón que era evitable? Eso Porque lo el tiene que tener la seguro, justicia. entonces es tremendo. Bueno, La- pero la- claro, la la justicia No ya lo dijo, determinó. pero no dijo Cristina que no entregaron subsidios, pues no podían entregar Pero subsidios porque tiene que estar porque no se quería- condenado. exactamente, ahí Bueno, está el a punto. ver. Cristina, No, dijo que lo no puede entregar asume- indemnización, que no es lo mismo. Claro, porque el Estado no se hace responsable. Claro. Cristina, cuando dice, yo no fui, mi gobierno no fue, el Estado no tiene nada que ver, fue el Motorman, también Claro, está indemnización. diciendo implícitamente que no le va a dar un peso a nadie porque sería asumir o reconocer La la, culpa. responsabilidad del Estado. Claro. El cinismo es tan enorme que aunque más no sea pudo haber hecho demagogia hoy Cristina. Está en campaña, que haga Hubiese dicho demagogia, que Cristina que hizo llore, demagogia, ¿eh? que llore y le No pida hay- un vasito de agua no hay- chiche como hizo con Novarecio por los bolsos de López. Ve que le venga Lloró bien a por nadie. Si López habla porque y habla, no es si no habla capaz de porque habla, si hace solidarizarse demagogia, con pues hace los demagogia. familiares. Si no hace Que demagogia, pues no hace ¿Pero a vos te demagogia. parece que diga que no Ay, tiene pero ninguna nada va a venir bien de lo que responsabilidad diga de Cristina. la tragedia? Nada va a venir Sí, bien de lo que Juan, diga Cristina. con respeto, por favor. Nunca nos va a convencer. Yo soy de la generación que sufrió la masacre de Cromañón, también la masacre de 11, y otras masacres como la de Iron Mountain, Beara, claro. Time Warp, ¿no? Me parece que es muy importante eso, porque otra cosa que indigna también es esto que decía Toti Flores, que Cristina eligió hablar de este tema, cuando en realidad se lo preguntó Sí, a Macri no lo Chiche. escuchaba. Ella lo que dijo no compartimos. Ahora, los que están eligiendo también instalar el tema es el macrismo. Y la verdad es que el macrismo no tiene autoridad para hablar en contra de las masacres a la juventud y a la población. ¿Qué le Porque el pasó a macrismo es Chiche la pregunta, responsable decís vos? de Time Warp, de Iron Mountain y de Beara. ¿Quién está enjuiciado y encarcelado por esas 3 masacres donde ¿Quién murieron juzga el accionar muchas del gobierno? personas ¿Qué inocentes? dijo, qué ¿Quién no juzga? dijo, quién Pero recibió? chicos, Ellos hablan, déjame completar, no déjame solo completar, debido, por favor. Juan, muy bueno después lo lo que vas a Pablo. preguntar. Chiche es un Déjame periodista. completarme. Bueno, pero Yo lo respeto. no es está muy porque bien. pasó esto, No, y está bien, justificamos tiene el que otro. preguntar todo, no hay ningún Obvio. problema. Entonces, pero me parece que es muy importante no permitir que se manipule y se utilice políticamente del lado del macrismo cuando el macrismo tiene muchísimas responsabilidades en todas esas masacres. Y también en el desastre que es el transporte público. Yo soy dirigente del Partido Piquetero, como decía Rosendo, yo viajo todos los días en transporte público, subte, tren, colectivo. Es un desastre el transporte público, es un desastre. ¿Y qué hizo el macrismo con el transporte público? Un tarifazo. Y ese tarifazo lo pagamos todos nosotros y no mejoró. El otro día, por ejemplo, el Tren Roca. Yo tomo el Tren Roca, tenemos el local en Avellaneda. Volvieron a usar los trenes viejos.
El otro día viajé apretado como ganado, de vuelta con los trenes viejos en el Roca, cuando nos metieron un tarifazo en el transporte público. Chicos, discúlpenme, no justifiquen, no tarifazo justifiquen. que Debe haber miles de errores y hay que controlar al gobierno nacional para que no vuelva a pasar. Lo que quiero decir es que al pueblo, déjame completar, para este tipo de paparruchadas, déjame completar. Al revés, están utilizando la tragedia de 11 para hacer política del alma crítica. Nosotros, que somos parte de este pueblo que sufrió la masacre de 11, como tantas otras masacres, tenemos que tener muy en claro que el macrismo no lucha contra la corrupción y no lucha por justicia. Bueno, perdón. Un minuto. A un familiar de una víctima, digamos, esto es... Yo coincido con Débora, hay que apelar mucho más al sentido humanitario de las causas. Y más cuando uno nunca... A un familiar, me pasa a mí cuando vienen acá al programa, a uno nunca le alcanzan las palabras para decirle a un padre que le ha matado a un hijo, a una tía que le ha matado a un sobrino, o a un nene que no llega a conocer a su papá o a su mamá. Nunca le alcanzan las palabras. Imagínate la gente que tiene responsabilidad. Ahora, hay maneras y maneras de proceder. Vos sabés que diciendo algunas cosas le echás sal a una herida. Y me parece que no es el momento, ni ahora ni nunca. Ni nunca, porque más allá de todo, de quién tiene razón, qué dice la justicia y demás, hay 52 muertos. Entonces, respeto primero ante eso. Totalmente. Con la causa que sea, es como cuando hablamos de Santiago Maldonado. Primero respeto a su familia, Lo mismo. que es la que lo está esperando todos los días Santiago Maldonado. Después está todas las chicanas, las políticas, lo que va a decir la justicia, qué pasó verdaderamente con él, pero primero respeto a su familia. Y con esto lo mismo, respeto a los familiares y después esperemos que la justicia falle y actúe lo más rápido posible. Ahora, ¿vamos a poder salir en algún momento, Rosendo, de esta trampa de que todas las causas son de un lado y del otro y que terminan jugando como al truco con las diferentes causas? Ojalá que sí. Pero bueno, esto es algo que en este mismo programa muchas veces se ha discutido, lo llamamos la grieta, lo llamamos el conflicto, lo llamamos la confrontación que hace que, bueno, todo esto se transforme en campo de batalla de la política. Recordemos que estamos muy cerca de una elección y de una elección, ¿no es cierto?, que es importante. Pero todo este tema, ya sea el drama de las víctimas, la importancia del transporte público, los problemas del transporte público, yo creo que después de la elección tenemos que acordarnos de esto. Y tenemos que acordarnos de esto con una visión constructiva de lo que realmente necesita la gente. Cuando yo dije la dirigencia debería viajar al transporte público, no es nada más porque es bueno, malo o regular. Es porque cuando vos viajás en el transporte público y sos una figura conocida, la gente te habla, la gente te critica, enfrentás gente que te dice lo que vos no querés escuchar, o no es así. Yo te digo que esto es un punto que puede parecer un tema menor, pero así como vos en alguna medida, es decir, el aislamiento de los dirigentes tiene mucho que ver con este tipo de cuestiones. Ahora, claro, por ahí te vas a encontrar que alguien que te va a decir algo, bueno, pero esa es la vida con la cual uno debe convivir. Sí, por favor, Segre. Yo creo que el hecho de estar en campaña cada 2 años genera este tipo de cosas, porque se utilizan tragedias, se utilizan cuestiones donde vos no resolvés nada, por ejemplo, en temas económicos se resuelve de un día para el otro. Y nada se genera en un problema de un día para el otro tampoco. Entonces, si vos tenés un problema en el transporte público, seguramente no se generó en los últimos 3 años, como no se arreglará en los próximos año y medio. Es una cuestión de tiempo. Y si vos cada 2 años tenés que discutir donde uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, es un problema de no dejar hacer. No importa el gobierno, puede ser Macri, Cristina, quien sea. Siempre estamos en campaña y eso es un problema. Pero acá la justicia un minuto, ya voy, de verdad, sí. Cuando el Estado... Esto es el transporte público y el transporte público es un servicio público. Por lo tanto, no importa a quién se lo entregue el Estado, para explotación, como concesión, siempre el responsable es el Estado. Y el Estado es el que tiene que velar, inclusive por la capacidad técnica y a la habilidad que tiene el maquinista. Es decir, aún si fuese solamente el maquinista, igual es una responsabilidad del Estado. Entonces, pero además existe, y esto no es teórico, esto es así, claramente, así se entiende el Estado argentino. Pero además hubo un fallo judicial donde miembros del Estado han sido mandados presos justamente por esta misma situación. Entonces, decir que el Estado no tiene nada que ver, primero, el Estado puede ser el Estado y el problema de Cristina es que ella siempre pensó que ella, el Estado, el partido y el gobierno eran la misma cosa. Nunca supo la diferencia entre una cosa y la otra y esto es un ejemplo por el camino de la inversa de que ella sigue creyendo que el Estado es ella. Bueno, a raíz de lo que pasó ayer, lo que sucedió con Devido, la primera vez en el banquillo, vamos a ver cómo continúa esta causa, hubo fuertes repercusiones hoy. Ahí está. Un juicio. 2 miradas,
Los familiares de las víctimas de la tragedia de Once de un lado, el abogado defensor de Julio Devido del otro. Dos maneras de explicar el juicio oral y público que comenzó a afrontar ayer el exministro de Planificación. A este personaje que es el denominador común de muchas causas, pero la primera que lo sienta frente a la justicia es la de la tragedia de Once, tan sensible para todos y para nosotros es muy significativo. Para nosotros como una alegría sería, después de todo el dolor, ¿no? Notamos ciertas falencias estructurales que llevan a nuestro juicio a la nulidad, y es una cosa que vamos a plantear el próximo miércoles, la nulidad de las acusaciones. Todo lo que sabían sobre los trenes, lo podrido que estaban, los motorman que estaban obligados a salir lo mismo. ¿Cómo puede ser que nadie pudo frenar esta tragedia? ¿Hay alguna identificado en este juicio, en el comportamiento de Julio Devido, una acción u omisión que hubiera evitado, si desapareciera del mundo, hubiera evitado el resultado? Y la respuesta es no. De acuerdo a las investigaciones, la responsabilidad termina en Devido, pero nosotros siempre decimos que este país nunca va a olvidarse que en el marco del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con su indolencia, 52 vidas fueron arrancadas, 800 heridos, y que después de la tragedia ese gobierno decidió olvidarlas, intentó taparlas. Lo único que reclamamos con los familiares es justicia y creo que va a llegar pronto. Cuando un Estado abandona a su gente, eso no se perdona. Sí, de verdad, por favor. No, a mí lo que me gustaría poner de relieve, porque muchas veces acá discutimos si los temas o las tragedias argentinas caen dentro de la grieta y que la justicia no actúa, que acá hay fallos judiciales. En primer lugar, que lamentablemente por la triste historia de las causas de corrupción en la Argentina, la mayoría prescriben. En este caso fue de relativa celeridad, porque en 3 o 4 años hubo un accionar de la justicia que terminó en fallos condenatorios. Esos juicios empezaron con el kirchnerismo en el poder, porque también es importante decirlo, no fue que cuando Macri asume empiezan los juicios por la tragedia de Once y se conocen los fallos condenatorios. Fue en el transcurso de diciembre de 2015. Entonces, me parece importante aclarar que ya hubo un pronunciamiento de la justicia, que no podemos seguir discutiendo qué pasó en Once, porque ya se sabe y ya está probado que el Estado tuvo una responsabilidad. Por eso hay condenas para Jaime, para Schiavi, bueno, y también para el empresario sirigliano que tenía las concesiones del Sarmiento y el Mitre. Entonces, yo creo que ya alguna vez tenemos que decir, bueno, si la justicia falló, dejemos de discutir. Sí, Arroyo. No, a ver, yo creo, primero tomo lo que dice Rosendo, el transporte es clave en la vida cotidiana. Vivienda, transporte y trabajo marcan la vida de una persona. Viajar mal, apretado, complicado. Y vuelvo con el tema de la falta de rasgos de humanidad. Acompañar a las familias es lo determinante. Discutir acá si es el motorman o no, es acompañar a la familia. Acá tenemos que aprender para adelante. El Estado, frente a una tragedia, lo primero que tiene que hacer es acompañar a las familias. No ha pasado en este caso, no ha pasado en otros. Tomemos para adelante esto. Sí. No, Gustavo. El poder es absolutamente inmune a la sensibilidad y al dolor. No, pero no puede ser así. No debe ser así. Yo no digo, obviamente no debe ser así, pero claramente ha sido así, por lo pronto, en la República Argentina. ¿Qué pudo contra eso, contra la sensibilidad? ¿Sabes qué presidente que luchaba mucho contra eso, con no perder la sensibilidad, que decía Obama? Obama era un presidente que se mezclaba, digamos, que andaba mucho por la calle. De hecho, su mujer hasta iba a trabajar, hacía trabajos solidarios constantemente y por lo menos intentaban mediáticamente, no sé si lo sentían así, pero mostrarse como gente real, como gente que conocía la sensibilidad popular. Pero es cierto lo que remarcaba Rosendo, la política, uno ve a los dirigentes que están muy aislados de los problemas de la gente. A Macri le preocupa Sí, terminar a ver. aislado. A Macri le preocupa, sabe que cuando vos ya De hecho, la campaña la basan en esto de recorrer las casas, el timbreo, de Él, por acercarse a la ejemplo, le gente, ¿no? encantan los timbreos porque dice que, bueno, sale de la cosa que los presidentes... Pero eso es campaña, eso es No, una no, no, cosa. pero vos, Estrategia. ser presidente hace que ni tengas plata en el bolsillo para ir a comprar un caramelo a un kiosco, porque vos tenés un aparato de seguridad que debe ser así, o sea, eso es inevitable, por lo cual te van cerrando. Y cuando te querés acordar, son los entornos los que te traen la realidad. No, eso le pasó Macri tiene una a sensibilidad, todos los presidentes, le pasó. Le encanta esta Doy un tragedia, ejemplo. ¿no? Digo, yo cuando era ministro decía lo siguiente. Iba a un acto, había acto, estaba toda la gente preparada, todo bárbaro.
volví a la semana solito para ir a conversar a ver qué pasaba en el barrio. Y ahí me daba cuenta más la trastienda. Realmente el que está en el gobierno pierde noción. Tiene 5 secretarias, 3 choferes, no anda en transporte público, está siempre apurado. Mucho helicóptero, Daniel, mucho helicóptero. No por el cielo, ¿viste? Van por arriba, no saben qué hay. Exactamente. La única manera es ir igual. Muchas veces los actos están preparados. Cuando uno va solito a un barrio, descubre lo que sucede. Público, escuela pública. A ver, digamos las cosas como son. Macri prefiere una valla y la gente a 100 metros que el fragor de ir abrazado y que te vayan arañando. Digo, el clamor y el abrazo de la gente no es lo predilecto, seamos sinceros, no hay actos populares, todo vaya. Si puede estar lejos, mejor. Lo demás es todo para la foto y es una campaña política, no es Te de recuerdo que Cristina tenía vallas también. No, Cristina está permanentemente con la gente abrazándose y sacándose fotos. Bueno, no importa. ¿Vos crees eso? Para mí no tiene sensibilidad y le importa muy poco lo que la gente así piense. Pero ¿de dónde venís vos? Al tema tragedia de 11, con todo respeto a las víctimas, porque no, ni siquiera lo voy a decir, yo quiero leer un párrafo cortito de Raúl García, que es el padre de una de las víctimas. Por supuesto. El hijo también falleció en la tremenda tragedia. Y dijo que no todas las víctimas de la tragedia de 11, hablo en primera persona porque habla él, dice, pensamos igual. Por ese motivo, bueno, yo respeto a los demás, espero que respeten la mía. A la presidenta le dice, usted me atendió como a todos y nos ofreció ayuda en uno de los peores momentos de mi vida, pero sin prensa, algo que quedó entre usted y yo, de los que ahí estuvimos. Luego jamás se involucró y dijo que sea la justicia quien investigue. Ese día el tren frenó en todas las estaciones y no me lo contó nadie. Yo fui a cada audiencia y está filmado. Marcos Córdoba, un muchacho joven y sin experiencia, desconectó un freno llamado hombre muerto de emergencia, que de no haberlo hecho, mi hijo estaría disfrutando de mis nietos. Marcos Córdoba quiso descansar la mano, le dijo al tribunal, está grabado. Todo, bueno, lo dijo, lo demás es política, detrás del juicio hay personas que piensan distinto, lo respeto, espero que puedan respetar mi visión. Sigue la carta. ver, digo que hay visiones diferentes. Elisa, por favor. Es lo que dice el padre también de una víctima. Digo que hay... Deberíamos aclarar que es la única víctima defendida por el doctor Dalbón. El único. Es el único. Pero, por supuesto, es un... ¿Cómo, Elisa? Sí, es la única víctima. El señor García es el único papá de una víctima, el único defendido por el doctor Dalbón. El doctor Dalbón dice que él representa un grupo de familiares. No, la realidad es que solamente representa a García. Y le querría decir Yo no sé a Cristina quién representa algo. Estoy diciendo lo que siente un padre. Digo, no, legítimo. pero Si siente eso y que es del grupo. Hay que respetarlo. Perdón, ¿cómo no lo vamos a respetar? García es como nosotros, es un papá que perdió a su hijo, absolutamente respetable. Lo que yo no respeto, y le diría a la señora que hoy dijo el muchacho, para nosotros es sumamente importante que recuerden quién es la víctima. El nombre, no es un muchacho, le voy a recordar que se llama Roberto García, ella no lo sabe porque creo que no conoce, yo honestamente creo que no conoce ni recuerda quién es García, pero se lo digo, nosotros sí sabemos porque estamos con él y se llama Roberto García. Y el papá sí, es verdad, forma parte del grupo y es un defendido del doctor Dalbón. Pero no voy a decir nada de un papá que es como mi hermana, como yo, como Luján, como Paolo. Es una locura exponer una situación así. Ahora, es la famosa grieta, no sé, o sea, poner a García de un lado y a nosotros del otro. Pero no, somos lo mismo. Sí, porque con mí me pasó lo mismo. Somos la misma cosa. ¿Qué tiene que ver, chicos? Hablemos de todo esto. Claro. Respeto, como digo siempre, respeto al familiar, después cada uno sabrá qué hacer con esto. Ahora, cuidado con las cosas que se dicen y mucho más en este momento. Recién leías lo que el papá argumentaba respecto del maquinista. Yo te quiero leer lo que dijo Bonadío en el fallo. Lo que sí se sabe es que Córdoba, el maquinista, estaba al comando de un tren sobrecargado de peso con un sistema de freno que, si bien en las anteriores oportunidades, como dice aquí el papá que te escribió, había respondido, lo hacía con dificultad. Carecía de 2 compresores, lo que hacía que la recuperación de presión demorara más tiempo que lo aconsejable por los estándares de prudencia y el manual del fabricante. Córdoba solo tenía 2 años de experiencia, conducía un tren viejo con un importante diferimiento en cuanto a su mantenimiento general. Córdoba llevaba a más de 2.500 personas y se le había dado una herramienta vieja, corroída e insegura. Este es el fallo de Bonadío. Eso dice Bonadío. Yo te acabo de leer, no me escribió a mí, salió publicado en todos los medios. Digo, estoy leyendo algo que dijo un padre, simplemente, como decía Gustavo, a mí no me diga nada. Digo, es lo que dijo un padre, estamos leyendo, estamos debatiendo y estamos poniendo temas sobre la mesa. Dijo que, o sea, lo que dijo Cristina hoy, algunos padres piensan lo mismo. Que desconectó un freno.
Digo, no es algo... Pero que el fallo, yo quiero aclarar esto. El papá puede decir que él estuvo en el tren, que le pareció que la formación frenó en las estaciones previas. Está muy bien, es perfecto. Ahora, lo importante es que aquí hubo pericias hechas por técnicos, especialistas, un juicio que llevó 4 años en donde se investigó y se llegó a esta conclusión. Esto es lo que vale. Es irrelevante si la culpa es del maquinista o no, porque es la responsabilidad del Estado. Hace muy poco tiempo hubo un accidente aéreo donde un copiloto se metió en una cabina de una empresa controlada por el Estado alemán y mató a un montón de gente. Sí. La responsabilidad es del Estado. Eventualmente haber colocado a una persona inapta para desarrollar esa tarea, pero la responsabilidad sigue siendo del Estado. Siempre del Estado. No importa si frenó o no frenó, la responsabilidad siempre es del Estado, no es delegable. Sí, pero hay un dato extra, que es a 20 kilómetros por hora. No existe en ningún otro lugar del mundo un tren que ande normalmente, que aún chocando a 20 kilómetros por hora, produzca este daño. Claro. Es decir, para que se produzca este daño hubo varias cosas. Primero, que esos amortiguadores que hay en las estaciones tampoco funcionaron. Entonces, el tren chocó a 20 kilómetros como si fuese un peso muerto y se metió uno adentro del otro por el estado desastroso en que estaban. Digamos, ese mismo accidente con un tren normal, en una situación normal, no produce muertos. Pero perdón, a 20 kilómetros por hora no produce muertos. Como dijo Débora, esto está probado. Sí. Lo que pasa es que me parece que tenemos que reflexionar un poquito en lo insensible que estamos los argentinos, ¿no? Sí. Que por defender a la señora Cristina, que tendrá que ir a la justicia, además. Estamos viendo si un padre, si una madre, murió mucha gente y hay mucha gente que perdió sus manos, sus piernas, que no puede trabajar, mucha gente con problemas de columna. Hay cosas que no habría que discutir. El señor Macri tendría que haber ido y abrazar a la familia Maldonado, le guste o no le guste, porque es nuestro presidente. Y la señora Kirchner, que fue nuestra presidenta, tendría que haber tenido otro tipo de actitud y no después de 5 años decir el disparate que dijo el día de hoy. Que hace el Estado con las cosas Estamos que muy pasan. sensibles. Gracias, Elisa, por venir. Gracias a Dame un beso, ustedes. vení, dame un beso, un abrazo, vení. Gracias, mi amor. Gracias por tratarnos también. Un abrazo para todos, por favor. Buenas noches. Y que sea justicia. Vamos al próximo informe porque estamos en un momento electoral muy delicado, muy sensible. ¿Cuánto falta para las elecciones? 21 días. 21 días. 21 días. Bueno, las cosas que vas a escuchar y que vamos a ver en estos días van a ser para recordar después. Memoria, como dijo Chiche. Ahí está, mirá.